Esta es una de las palabras más fuertes y terribles que Dios le da al reino de Judá, porque muestra la severidad de Dios con un pueblo que se rebela en contra de él. Dice Jeremías capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre de ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror de todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos el destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayese terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio luz a 7 y se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mi madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no te he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempos de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro y el hierro del norte y el bronce? Y luego responde Jehová al 13, tus riquezas y tus tesoros entregaré a rapiña sin ningún precio. Por todos tus pecados y en todo tu territorio te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Esta es una de las palabras más fuertes y terribles que Dios le da al reino de Judá. El reino del norte, Israel, 100 años antes, aproximadamente unos 100 años antes, habían sido llevados cautivos por el imperio asirio. Los asirios tomaron las 10 tribus del norte y se las llevaron cautivas y las dispersaron por todo el imperio asirio, y terminaron mezclándose con los pueblos de Asiria y de otros pueblos, ¿verdad? Y de hecho la profecía dice que Samaria, la capital del reino del norte, vendría a ser un montón de ruinas. Y hasta la fecha Samaria sigue siendo un montón de ruinas, ¿verdad? Una de las profecías una de las palabras más bien que Jacob, el patriarca de Israel, le da a Judá es que el cetro de Judá nunca sería quitado. En pocas palabras, que la tribu de Judá permanecería siempre como nación o como pueblo, ¿verdad? Manasés comete uno de los peores pecados que puede haber cometido un rey de Israel. Ni Acab, ni Amnón, ni ninguno de los otros reyes, ni Saúl, nadie cometió las abominaciones que cometió Manasés, que llegó inclusive a meter ídolos dentro del templo de Jehová, junto al arca, junto a todos los santos, lo profanó. Entonces, eso causó la ira de Dios sobre Israel, ¿verdad? Sobre Judá, el reino de Judá, específicamente en Jerusalén. Y entonces Dios determinó traer un juicio sobre Judá, sobre Jerusalén. Dios determinó traer un juicio. Cuando Dios determina algo, hermanos, no hay poder humano que lo detenga. Después de Manasés llega otro rey, ¿verdad?, igual de perverso, llamado Josías. Josías viene siendo nieto de Manasés, bisnieto de Ezequías.
Josías, un rey joven de 8 años, se dedica a volver a Dios y encuentra el libro de la ley a los 18 años y trata de hacer reformas, trata de hacer volver a Jerusalén y a Judá a Dios, y trata de destruir los altares y trata de echar fuera a los hechiceros, y hace todo lo humanamente posible por volverse a Dios. Pero aún así no detuvo el juicio de Dios. Aún a pesar de todo lo que hizo Josías, Dios no detuvo su juicio, no lo detuvo. Y Dios le dice a Jeremías, ni aunque Moisés y Samuel, que eran hombres intercesores, ese Moisés que intercedió delante de Dios y se puso entre Dios y el pueblo, le dijo, no, Señor, no lo destruyas. Y Dios le decía, quítate, los voy a destruir y de ti voy a hacer una gran nación. Y Moisés dice, no los destruyas, Señor. Y Dios detiene el juicio sobre Israel en esa ocasión, ¿verdad? Samuel fue un intercesor también, intercedió por Israel, intercedió por Saúl, intercedió por David, intercedió por su pueblo, el pueblo de Dios. Eran hombres que se ponían a la brecha tratando de abogar por Israel, de abogar por el pueblo de Dios. Entonces, gracias. Moisés y Samuel no podían, en aquel entonces lograron abogar delante de Dios por el pueblo de Israel. Y aquí Jeremías estaba haciendo lo mismo. Estaba haciendo, Señor, por favor, ten misericordia de Judá, ten misericordia. Entonces aquí Jeremías estaba haciendo lo mismo. Estaba poniéndose a la brecha delante de Dios, porque Dios había determinado un juicio contra Jerusalén. Pero aún así Dios dijo, no. Quien se ponga delante de mí, lo que yo he determinado, lo voy a hacer. Y lo deja bien en claro, por causa de las abominaciones que hizo Manasés. Ni Josías, con todas sus reformas, con toda la limpieza que hizo, con todos los sacrificios que hizo, con todo lo humanamente que pudo haber hecho Josías, detuvo la ira de Dios. Y aquí Dios le dice, aunque tú y Moisés y Samuel se me pongan enfrente a interceder, aún así yo no voy a detener mi juicio sobre Jerusalén. Y Dios les dice, estoy cansado de arrepentir. Es una palabra que pesa. Es una palabra que tú dices, órale, ¿verdad? O sea, Dios en pocas palabras, me tienen harto. Estoy cansado de arrepentir. Que es los mensajes que más nos gusta dar, son los de gracia, de misericordia, donde Dios muestra su amor y su gracia. Y es verdad, Dios es amor, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él es grande en misericordia, pero fíjense bien, dice lento para la ira. Es decir, que Él siempre prolonga la ira lo más que se pueda. Pero escuche bien, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite de misericordia. Ay, hermano, qué duro, qué difícil. ¿Cómo? O sea, no es que, pero dice la Biblia que su misericordia es para siempre. Sí, pero tiene un límite. Tiene un límite. Si no, no habría nadie en el infierno. Pero hay un tiempo determinado para cada ser humano que Dios ha dado de prórroga para arrepentirse. Todo ser humano, hermanos, tenemos un tiempo de prórroga determinado para arrepentirnos. Y en ese tiempo, si el hombre no se arrepiente y muere sin Cristo, la ira de Dios es inevitable, es imparable. Nada que podamos hacer nosotros puede evitar el juicio de Dios. Es más, hermanos, nuestras buenas obras no pueden detener el juicio de Dios para nosotros. Y es ahí donde a veces no valoramos la gracia, porque
no hemos entendido la magnitud del juicio de Dios. Cuando uno estudia la Biblia y ve la ira de Dios, y ve que Dios es un Dios justo, que condena al pecado, que castiga al pecado hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen, que es un Dios que le da el pago al impío, cada uno según sus obras. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer. Josías trató de hacer todo lo posible por detener el juicio de Dios. Y Dios le dijo, bueno, no voy a tener mi juicio, pero al menos en tus días no voy a traer el juicio. Lo prolongó un poquito, pero no lo detuvo. Jeremías con su intercesión no lo detuvo. No lo detuvo, hermanos. ¿Sabe algo? No hay nada que nosotros podamos hacer para detener el juicio de Dios sobre nuestras propias vidas. Nada. El único que pudo hacer algo y ha hecho algo para detener el juicio de Dios sobre nuestras vidas es Cristo. No lo hicimos nosotros, lo hizo Cristo. Lo que Josías no pudo hacer, lo que Moisés, Samuel y Abraham y Jeremías no pudieron hacer, lo hizo Cristo. Él detuvo la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero si quitamos a Cristo, sí, la ira de Dios estaría sobre nosotros. Es más, le voy a decir algo, hermanos. Desde el momento en que nacimos y al primer pecado que cometimos, Dios nos pudo haber mandado al infierno y ya. Y seguir siendo justo. Y es más, les voy a decir algo que a muchos les va a volar en la tapa de los sesos, ¿verdad? Dios es el único ser que puede no perdonar y seguir siendo justo y santo. ¿Por qué Él puede decidir no perdonar? Él es justo, porque Él es justo. Él es santo. Como Él es santo y Él nunca ha hecho ningún mal, Él tiene todo el derecho para ser juez y tomar la decisión de no perdonar. Si Dios perdonara a todo mundo, no habría nadie en el infierno. Pero hay gente en el infierno. Hoy en día, ahorita, Ananías y Zafira se están cocinando ahí en la estufa del diablo durante 2000 años y siguen estando ahí. Los demás reyes de Israel, Saúl y los demás, han pasado 3000 años y siguen estando allí en ese lugar. O sea, la ira de Dios es algo real, hermanos. Es algo real. Y Dios tiene un límite. ¿Cuándo llega ese límite? Cuando Dios decide quitar nuestra vida. Dice hasta aquí. ¿Verdad? Mientras nosotros estemos vivos, hay posibilidad de arrepentimiento. Fíjese bien, porque ahorita estamos en la gracia. En los tiempos de Israel no había nadie que se interpusiera entre el pueblo de Israel y Dios. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cuando Dios derrama o la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre una persona, si esa persona acude a Cristo, es salva. Cuando uno entiende, hermanos, de qué nos salvó Cristo, debemos de vivir valorando esa gracia. Hermanos, no, el cristianismo no es un juego, no es algo que podamos tomar a la ligera. Debemos de, ahora sí que aferrarnos a Dios. A veces hemos predicado mensajes muy livianos en cuanto a que Dios nos perdona y su gracia es muy grande y su gracia restaura y levanta y esto y lo otro y la misericordia de Dios. Y a veces infravaloramos la gracia porque como no nos costó, como no entendemos el impacto del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Yo pongo este ejemplo, hermanos. El ser humano es como un hombre que está en medio de una tormenta, en una planicie así sin árboles, una tormenta eléctrica, que en cualquier momento le va a caer un rayo. Usted sabe que los rayos siempre buscan
los lugares más altos, ¿verdad? Y si uno está en una planicie así abierta, pues por eso es muy fácil que te caiga un rayo. Por eso es que muchos, en pecho tierra, ¿verdad? Por eso es que muchos jugadores cuando están ahí en la cancha a veces les ha caído rayos, porque como el campo de fútbol está todo pelón así, pues les cae muy fácil ahí. El ser humano es como un hombre que está en medio de un campo así, una pradera completa, ¿verdad? En medio de una tormenta que está, en cualquier momento le puede caer un rayo, en cualquier momento la muerte llega y nuestra alma se va al infierno sin Cristo. Pero en medio de esa planicie hay una cruz donde los rayos caen y caen y caen, ¿verdad? Pero quien conoce cómo funcionan los pararrayos, el lugar más seguro es estar cerca de un pararrayos, ¿verdad? Porque le cae el pararrayos en lugar de caerte a ti. Entonces, cualquiera que va y se postra ante la cruz está a salvo de los rayos de la ira de Dios. Aferrarnos a esa cruz. Pero a veces nos olvidamos, hermanos, de lo que cuesta la gracia, de lo que cuesta, de lo que costó en que fuéramos salvos de la ira y salvos de la muerte eterna. Decía Pablo, qué difícil, qué horrible es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios justo. Es un Dios que tiene límites. Es un Dios que es justo y le da el pago a cada quien según sus obras. Y la única diferencia entre nosotros y los inconversos es que la ira de Dios, en lugar de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Y nosotros nos hemos salvado de la ira de Dios gracias a Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestras acciones, porque no había nada que pudiera evitar que el juicio de Dios se derramara sobre nosotros. Y es aquí donde ya empiezo a hacer la prédica personal. Sin Cristo, hermanos, estamos destinados al infierno. Decía el predicador Jonathan Edwards, ¿verdad?, que una persona que vive sin Cristo ya tiene sus pies en el infierno. A su tiempo su pie resbalará y caerá a ese lugar. Ese pecadores en manos de un Dios airado, un sermón muy famoso de él. Y su enfoque era ese, mostrar que Dios es un Dios que también muestra ira, que también muestra juicio, que también destruye al pecador, que trae juicio. Si nosotros viéramos esa parte de Dios, ese lado de Dios, porque hoy está muy de moda enfocarse solamente en el Dios de amor, Dios de gracia, Dios, todo es un camino color de rosas y vamos saltando, aventando petalitos porque Dios es bueno. Y puedo hacer lo que quiera porque Dios es bueno. Y puedo vivir mi vida como se me antoje porque Dios es bueno. Y puedo hacer esto, hacer el otro y mañana pedir perdón porque Dios es bueno. No, no es así, hermanos. Y vemos la otra parte de un Dios de ira, un Dios justo, un Dios que castiga. Y lo vemos en Israel, hermanos. La paciencia de Dios se agotó con Israel. Dijo, no, nada va a detener mi juicio. Santo Dios. Si yo hubiera estado ahí escuchando las palabras de Jeremías, no tiembla de Dios. Cuando uno conoce esta parte de Dios, le pensamos dos veces para pecar, hermanos. Cuando uno ve esto, nos hace pensar en dos veces en pecar. Hermano, pero yo no he pecado. El libro de Jeremías comienza diciendo, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos pecados suficientes para derramar la ira de Dios sobre esta nación. Dejar a un lado a Dios, dejar la búsqueda de Dios y entregarse a ídolos falsos. Johnny, pero yo nunca me he postado ante ningún ídolo. ¿Verdad? ¿Y las cosas materiales? Santo Dios.
pasar horas viendo TikToks y Facebook, ¿verdad? Decía Leonard Ravenhill, el entretenimiento es el sustituto diabólico del gozo. No tiene nada de malo, hermanos, tener un Facebook o tener un TikTok o ver redes sociales. Pero cuando eso ocupa un lugar más primordial en la vida de un cristiano, es peligroso. Es peligroso. Todo aquello que ocupe el primer lugar en mi corazón es una cisterna rota. Todo sustituto de Dios en mi vida es una cisterna rota. Sea lo que sea, hermanos. Sea lo que sea. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser un vicio, puede ser un pecado, puede ser un hábito, puede ser un hobby, una pasión. Todo eso puede ser un ídolo en nuestro corazón, una cisterna rota que no retiene agua. Y esos dos pecados, hermanos, simples y sencillos, dejar a Jehová, abandonar a Jehová, la búsqueda de Dios y entregarse a la búsqueda de otras cosas, fue suficiente para traer juicio sobre una nación. Y no cualquier juicio, hermanos. El juicio de Israel fue terrible. Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor. Toda la ciudad fue destruida. Sus habitantes fueron llevados cautivos. Pero antes de eso, la ciudad fue sitiada durante aproximadamente 1 año y medio, donde la gente moría de hambre, donde las mujeres, las madres se cocinaban a sus hijos y se los comían porque no había nada que comer, donde fueron transportados como esclavos a Babilonia. Algo terrible, hermanos. Terrible la situación de Jerusalén en ese momento. El juicio de Dios es muy feo, muy fuerte, hermanos. Es terrible. Yo no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Y hay que darle gracias a Dios, a Jesucristo, que nos ha librado del juicio eterno. Pero el propósito y el mensaje central, hermanos, que yo quiero darle esta mañana es que valoremos la gracia. Valoremos la gracia. Ese sacrificio que hizo Jesucristo. La única diferencia entre los judíos de este texto y nosotros es que nosotros tenemos a Cristo como intercesor. Ellos, Samuel y Moisés, Jeremías, Josías, no pudieron abogar delante de ellos. Pero nosotros hoy en día tenemos a Cristo. Y Cristo aboga por nosotros delante de Dios para librarnos del juicio y de la ira eterna. Hay que valorar eso, hermanos. Hay que valorar esa gracia, esa oportunidad que Dios nos ha dado en este tiempo, que no tuvieron estas personas en ese tiempo. ¿Cómo hubieran anhelado Jeremías, los reyes de Judá y Josías y los habitantes de Jerusalén tener un abogado como Cristo? Pero ellos no lo tuvieron y nosotros sí lo tenemos. Y gracias a Él hemos sido salvos de la ira, salvos del juicio de Dios. Es lo único que nos separa del juicio de Dios, es Cristo. Y hay que valorar esa gracia, hay que entregarnos a Dios, hay que buscar a Dios. Y no hay que jugar con la gracia, sino al contrario. Hay que aprender de los errores de estos hombres que en el pasado Dios se cansó de arrepentirse y de prolongar su gracia una y otra vez. Hay que aprender de los errores de ellos para no cometerlos nosotros, hermanos. Y si estamos firmes, gloria a Dios, dice que el que esté firme mire que no caiga, ¿verdad? Y hay que también ver a los que están a nuestro alrededor, que no han recibido a Cristo, y verlos como personas que actualmente están bajo la ira de Dios, porque al no tener a Cristo no tienen un abogado delante de Dios, y su vida está destinada al juicio eterno. Hay que orar y pedirle a Dios que Dios les abra sus ojos espirituales, que Dios les ayude, ¿verdad?, a entrar en la gracia, a entrar y postrarse delante del pararrayos que es Cristo, que nos salva de la ira de Dios, porque es la única manera, hermanos, de ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres que no sea Jesucristo. No hay otro camino al Padre sino es a través de Jesús. Entonces, ese es el mensaje que yo quería traerles. No es un mensaje muy largo, hermanos, pero en resumen, hay que valorar la gracia, hermanos. Hay que valorar lo que Dios ha hecho. Hay que abandonar nuestros ídolos, nuestros pecados y volvernos a Dios, buscarle de todo corazón, mientras pueda ser hallado, exactamente. Póngase de pie, hermanos, vamos a hacer una oración a Dios. Padre Celestial, Señor Jesucristo,
Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que tal vez es un poco dura, Señor, para nuestra carne y nuestro corazón, Señor. Pero gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, el mal camino por el cual tal vez estamos caminando, por el cual tal vez nos estamos yendo, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos dejado, Señor, si te hemos abandonado, si hemos dedicado nuestra vida a buscar otras cosas antes que a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón se ha inclinado a las cosas materiales, Señor. Perdónanos si nuestro corazón se ha inclinado, Señor, a hobbies o hábitos o al entretenimiento en sí, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, si tal vez nuestro corazón se ha apasionado más por otras cosas que por ti, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, si tal vez hemos estado más afanosos por nuestro trabajo, nuestro quehacer, Dios, y no te hemos dado el lugar que a ti te corresponde, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos y límpianos de toda maldad, Señor. Sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer, Señor, para detener el juicio tuyo sobre nuestra vida. Solamente Jesucristo y nuestra fe en Él puede evitar, Señor, que seamos juzgados conforme a nuestras obras, Dios. Y en esta mañana nos acercamos a ti, Señor Jesucristo. Queremos abrazarnos y aferrarnos a ti, Señor Jesús, de todo corazón. No aferrarnos a nuestra propia justicia, no aferrarnos a nuestras obras o a nuestras capacidades o a lo que podamos hacer, Señor, para agradarte, sino a confiar solamente en que Jesucristo es el único que puede librarnos del juicio eterno. Señor Jesucristo, Padre, ayúdanos, Señor, a valorar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos a valorar esta gracia, Padre, que nos has dado para librarnos del pecado, librarnos, Señor, del juicio y sobre todo para poder acercarnos a ti y tener una relación y una comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprovechar los tiempos, Señor, para poder cultivar una relación contigo y buscarte todos los días. Tú eres el manantial de aguas vivas, Señor. Tú eres el único que puede satisfacer nuestro corazón. Nada en este mundo puede llenar nuestro corazón, sino solamente tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir valorando la gracia que tú nos has dado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos.